Hoy me acompaña Elena Benítez, terapeuta especializada en adicciones y codependencia. Elena es de origen uruguayo, lleva más de 20 años ejerciendo en Barcelona y gracias a su propia experiencia y posterior formación tiene una visión muy interesante y necesaria sobre cómo opera la adicción y coadicción en el sistema familiar. Hola Elena, ¿qué tal estás? Hola, Jan, querido. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Sí, ¿no? Por fin estamos en una entrevista en el canal. Con un temita, ¿eh? Con un temazo que además nos vas a dar una visión que a mí me interesaba mucho tener en este espacio, porque, bueno, porque tienes tu origen, ¿no? En Sudamérica, formación de abordaje tanto en España como allá, ¿no? O sea, tienes un perfil muy, para mí, muy completo para poder hablar por fin de este tema de la codependencia, que es un tema complejo y muy abandonado, ¿no? Bueno, pero antes de nada, ¿qué es la codependencia en el contexto de la adicción? Bueno, ¿qué es la codependencia? Primero tenemos que matizar que así como la adicción tiene investigación suficiente y está en el manual de DSM-5 y en el CIE como un trastorno mental, como una enfermedad mental, la codependencia no ha conseguido esa categoría a pesar de que hay muchos estudios y muchos esfuerzos. Y falta investigación, así como nos falta muchísimo en las adicciones, en la codependencia más. Y además, los últimos estudios datan de 2012, 2013. Estamos a 2024. Bueno, que yo conozca, ¿eh? También matizo que yo quizás no conozco todo, si bien soy una investigadora y me interesa mucho, pero está bastante abandonado el tema, ¿no? Sí. Entonces, la codependencia está dentro de los trastornos sentimentales, de las dependencias sentimentales, donde Ujú. está la dependencia emocional, la adicción al amor, y luego está la coadicción. Claro, como no hay nada oficial, podemos encontrar diferentes clasificaciones, pero está la coadicción, que a ti te gusta mucho nombrar la coadicción, ¿verdad? Es como costumbre, ¿eh? Más Sí, sí, que... sí, 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 yo tengo más costumbre de codependencia y también lo que he leído, lo que he estudiado, se nombra más la codependencia, pero sí. también está la coadicción. Pero sería como que la coadicción engloba la codependencia y la bidependencia, que ahora vamos Vale, a ver la diferencia entre estas dos. vale. ¿Eh? Vale. Bueno, pues entonces vamos a tener que ir matizando porque yo, por ejemplo, la bidependencia que acabas de Ujú, mencionar, no la conozco. Entonces, ujú. ¿nos puedes explicar a grandes rasgos un poco Sí, diferencias para que nos situemos? sí, sí. Y también quería contaros un poquito la historia de estos conceptos. Vale, perfecto. eh, ¿No? Que en el año 39 las mujeres de los alcohólicos se reunieron y empezaron a escribir, o sea, si bien no nombraban, no ponían ese nombre, empezaron a escribir las características. Y fue muy interesante porque además tenemos un tema de género ahí, Mm. que la codependencia la sufrimos más las mujeres que los hombres, por un tema de roles, ¿no? De Ajá. nuestro rol de cuidadoras, madres y estos temas de género. Entonces fue muy interesante porque han sacado a relucir una cosa estas mujeres, ¿no? Yo quiero darles voz y mi reconocimiento, que es el tema de que las mujeres se medicaban con psicofármacos. Mm, O sea, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos esta historia, mm. pero en esa época, en los años 40, además que había una medicación muy adictiva que se le daba a estas mujeres, ¿no? ¿Cuál? Medicación, las anfetaminas, por ejemplo. Vale. ¿Mm? Medicaciones que ahora están prohibidas. Mm. ¿Mm? Entonces, ellas visibilizaron esto, bueno, hicieron como una especie de manual de preguntas, y luego en el año 51 o 52 se funda la ANON. Entonces, el Ah, término de codependencia viene ligado a las parejas de los alcohólicos. ¿Mm? vale. Y luego, en el año 73 ya un profesional eh, eh, habló de coalcoholismo y codependencia, ampliándolo a las familias. Vale. Mm. Esto todo en Estados Unidos. Y cómo en tantas cosas como el alcoholismo, en problemas de ginecología, se adelanta la población civil Ya. antes de que... ¿No? Entonces a mí me da mucha esperanza todo eso que todavía no tiene evidencia, que a veces comentamos, Sí. porque en algún momento quizás la va a tener.
Claro, Entonces es me parece bonita la sí historia. lo es, sí. ¿Y hay literatura o no? ¿Hay algún Sí, y yo, libro? bueno, le quería recomendar al final, pero ya lo digo, desde ya hay una película que se llama Cuando el amor no es suficiente, Ajá, basado en un libro que escribió Lois Wilson, la pareja del fundador de vale. Alcohólicos Anónimos. Está basado en un libro de ella y es muy interesante porque es toda la historia con él, porque hay películas de él, Yo soy Bill, Sí. pero desde su perspectiva. Y Ah, qué aparte lo bueno. protagoniza la Winona Ryder, que es divina. Sí, total. Sí, 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 sí. Esa película es una joyita para entender la codependencia que le recomiendo mucho. Qué Bueno, entonces bueno. no me voy más, que yo me, me expando con mucha facilidad. Entonces, la codependencia tiene unas características que es que uno depende con el otro, no solamente del otro o de un objeto externo. ¿Del otro qué? De una persona que sufre un trastorno por consumo de alcohol y u otras drogas. Ajá, ¿No? ¿Mm? vale. Entonces, el bidependiente es el adicto que a la vez sufre codependencia, que tiene unos matices Ah, diferentes que ahora diré. oye, increíble, Elena, porque entonces yo soy bidependiente y no lo sabía. Yo no te Claro. voy a diagnosticar, ¿eh? Acabo de descubrir. La mayoría de los adictos son bidependientes. Así, ¿eh? Sí. Por eso se les recomienda, pues, al principio del tratamiento, que no os enrolléis con nadie. Claro, Me vas a permitir hablar un poco en mi lenguaje, ¿no? totalmente, Porque totalmente. si no me pongo muy técnica. Bueno, No, sí, no, sí, no, sí, sí. claro, claro. Porque ahora bueno, vamos a empezar con las de la codependencia. Hay mogollón de definiciones, pero voy a reunir algunas características que no tienes por qué tenerlas todas para ser codependiente. Puedes tener Vale. algunas sí, otras no, pero voy a decir las principales, que es baja autoestima, inseguridad, ¿m? Ajá, Locus de control externo, que es creer que tu vida depende del otro, vida como concepto de lo que pienso, siento y hago. ajá, ¿M? Es más, las personas codependientes adaptan muchísimo su vida al adicto. O sea, viven un poco a su sombra. Eh, el tema del control, de ser salvadoras, de hacerse imprescindibles. ¿Por qué? ajá. Porque suelen negar sus necesidades barra sentimientos. Porque pongo barra sentimientos porque más que los sentimientos, porque las personas codependientes son sumamente emocionales y sienten y padecen y sufren un montón. Me parece más importante matizar que se alejan de sus necesidades, Vale. desconectan de sus necesidades y están muy al pendientes de las necesidades de la persona adicta, que pueden ser necesidades reales o no. Ahí está el Claro. concepto de que ayudar muchas veces no es ayudar, suelen ser muy sobreprotectoras, pasar a extremos también con lo más emocional. Ujú, Em, bueno, un poco como base y además no todas las personas, pero muchas sufren síndrome de abstinencia cuando se separan o no están con la persona adicta y craving, que no es lo mismo, que es ujú, yo me separo, ¿no? Porque además esto de separarse es como muy constante de intentar dejar a la persona y entonces el craving, ¿no? Que tú lo sabes perfectamente lo que es esa situación, ese olor, ese recuerdo. Entonces ahí recaen, llaman, vuelven a estar con esa persona, ¿no? Esto, el obsesionarse, el negar el problema. Las personas, Elena, realmente aman a la persona adicta. ¿Es difícil distinguir eso? Yo el tema del amor suelo no cuestionar, Vale, porque yo creo que sí. A mí no me gusta generalizar a la vez de que yo creo que el amor no es cuestionable. ya, vale, Yo creo que sí que hay un amor, pero claro, hay una patología o una disfuncionalidad en la manera de relacionarse. vale. Hay una simetría. Este craving que comentas,
este ansia que se despierta de repente por volver a contactar con esta persona o verla, es verdad que es muy similar al consumo de drogas, porque al craving ante la droga, porque yo lo he visto en personas a las que conozco, ¿no? Y es muy desesperante porque desde el otro lado, cuando tú quieres hacérselo ver, es muy difícil hacerle ver a una persona que lo que está sufriendo no es que eche de menos a la persona a la que quiere, sino es que necesita, ¿no? Como yo podía necesitar la droga. ¿Hay alguna estrategia que con una frase yo se lo pueda hacer ver? Con una frase. Sí, Mira, cuando estaba repasando un poco la historia de este señor que se llama Vernon, en el año 73, acuñó este término. Lo he escrito porque, digo, no me voy a acordar. sí, Eh, Describió así, que la codependencia es un padecimiento emocional inevitable e inconsciente de la necesidad de relacionarse con un adicto. qué Me fuerte, ¿no? pareció brutal, me pareció brutal. Lo define súper bien. Sí, 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 porque mira que hay definiciones, definiciones, ¿no? Sí, Entonces, yo en mi consulta a mis consultantes, que no me gusta decirles pacientes, siempre me pongo de su lado, porque claro, venimos, y tú lo sabes bien, de mucha terapia del amor duro o difícil, en el cual tú, ¿no? O sea, no puede haber una reducción de daños. Y además, yo siempre digo, y aparte por eso son conceptos diferentes, no es lo mismo depender de una sustancia que depender de una persona. ¿Vale? Son cosas diferentes, ¿no? ujú, Ahí hay otras cosas que están en juego. Entonces, yo casi siempre les digo, cariño, tú puedes amar a esta persona todo lo que quieras, pero lo que no puedes es hacerte daño. ¿No? claro. Entonces, esto es importante porque entonces si entramos en la prohibición, en la cosa que en la codependencia y la coadicción, y sobre todo en los grupos de 12 pasos, se da mucho, que es la abstinencia total, ¿no? Yo soy de las que creo firmemente que en caso de que no haya una adicción eh, sexual, no hay otras cosas, uno aprende a relacionarse relacionándose. Uno no Ya, se puede ir a la cueva. ¿No? Y es ahí donde salen todas las cosas y las podemos ir trabajando. Porque claro. claro, yo sin relacionarme puede ser que yo me crea que estoy muy bien. Mm. ¿No? Lo mismo que tampoco insisto en dejar una pareja rápidamente, porque si no te trabajas, te vas a encontrar con otro peor. A mí es total, 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 ¿no? Claro, claro. Sí, 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 sí. Quería decir alguna cosita más de las características que me parece importante, dos cosas. La Sí. dificultad de poner límites, de decir que no, que se Ujú. trabaja muchísimo, y la comorbilidad con otras patologías. Si tuviéramos la codependencia como un trastorno, ¿no? mental, podríamos hablar de patología dual, como hablamos en la adicción. Yo paso muchos conceptos, aunque todavía no estén aprobados, porque creo que iluminan y dan mucha claridad. Sobre todo, depresión, ansiedad y TCA. ¿No? Trastornos de la alimentación. Mm, las personas codependientes. Y mucho malestar físico, muchos dolores, fibromialgia, las personas, entonces, aquí hay grados, por supuesto, ya hay algunos test y algunos inventarios para detectar la codependencia y no todas las personas tienen el mismo grado de codependencia ni las mismas características. Sí hay mucho sufrimiento y ahí yo soy una reivindicadora porque lo he sufrido en mis propias carnes, de que a pesar de que no hay suficiente para la adicción, para la codependencia menos. Yo he abogado y me hubiese encantado más de una vez ingresarme en una comunidad terapéutica para codependientes. Decir, ¿por qué vosotros sí y yo no? ¿Por qué? Esto lo he oído en otras personas codependientes también. Mm. Sí, sí, sí. Y sobre todo cuando te vas recuperando, que te sale todo el resentimiento, ¿no? Todo dices, ¿no? Como ahora, yo también, ¿no? Sí, Yo también, ¿no? Negación, a veces no, a veces hay mucha conciencia, hay mucho también de pensar que el problema es el otro, de que ¿no? la persona codependiente está mejor cuando en realidad se separa y se encuentra con el mogollón, ¿no? Con el claro, mogollón de su vida, de todo lo que no se ha ocupado, ¿verdad? Porque es un traslado del vacío hacia el otro. claro. Entonces, para no perdernos, diferencias con la bidependencia, además de que es una persona consumidora de alcohol y u otras drogas, Ujú. es que es más intenso.
la búsqueda de pareja es más imperiosa, niega el problema, ¿no? Va a ser lo que sea como para, también por falta de conciencia, ¿eh? Claro, No, no es como, yo creo que la persona adicta está sobre todo o va entrando en periodo de negación, entonces quiere convencerse a ella misma y a la otra persona de que no tiene ese problema. ¿Mm? claro. Entonces delega, no se siente autónomo, delega decisiones, pasa de sumisión a rebeldía, se mete en relaciones de peligro. Es como todo más... Esto también le puede pasar a una persona codependiente en un grado que no se ha cuidado durante mucho tiempo. Pero en los adictos, como hay más intensidad y como Sí, el tema de las sustancias incide, mm, es más rápido, ¿no? Los sí, riesgos pueden ser sí, mucho más rápidos. Los riesgos en una relación, por ejemplo, de pareja, también se dan porque hay muchos perfiles de codependencia o sea, mujeres que sufren violencia de género también en sus relaciones, ¿no? exacto. Mm. Sí, 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 sí. También hay mucho maltrato verbal, de la persona codependiente hacia la persona adicta, ¿eh? ¿Mm? Mm, sí, 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 sí. Y vuelan las sartenes y pasan cosas, ¿eh? Ya, ya. Sí, Oye, y el problema es que una persona codependiente nunca va a saber que lo es, a no ser que llegue a un contexto de tratamiento para la adicción de su familiar, ¿no? sí, por lo menos específicamente, porque ahora ya sabemos que también con esto de la definición de codependencia, ya sabemos que ahora la palabra codependencia se la han apropiado un montón de terapias o de corrientes y como que la codependencia se ha generalizado Generalizado. cuando tenemos conceptos para los otros tipos de dependencias sentimentales y afectivas y ha nacido, ¿no? Creo que es muy específica la coadicción o la codependencia. Mm, sí. ¿Eh? Mm. Tú dices que todos los codependientes o las codependientes no son iguales, que hay diferentes grados o diferentes formas de acercarse al problema, ¿no? O de relacionarse con la persona adicta. Cuando se empezó con todo esto de la codependencia se generalizaba mucho. Ujú. Y cuando en los años 80 se iba a un tratamiento, sí, era como se diagnosticaba a todo familiar o pareja, ¿no? Ahora, claro, los modelos de familia han cambiado mucho, a mí me gusta decir familia o red, y Ajá. red, ¿no? Eran codependientes, ¿no? O sea, todos eran codependientes. Al día de hoy, por suerte, hay más teorías y más información. O sea, hay familiares o amistades o parejas que no son codependientes, ¿no? ¿No? Y que se le llama familiar colaborador, porque además puede ayudar muchísimo a la recuperación. Ajá. Mm. Porque no padecen, o sea, estas características no las tiene. Qué suerte. Sí, pero las hay, ¿eh? Sí, Las sí, hay. me Sí, imagino. sí, sí. Sí, sí. Es Claro. muy normal caer en patrones, porque además la persona codependiente tiene toda una historia atrás. Ya, Mm. La mayoría de veces no se hace codependiente por haberse cruzado, por tener un hijo o por tener una pareja. ¿No? ya. O son hijos de alcohólicos, son nietos, ¿no? Y ahí entra, ¿no? Las teorías y las terapias que se usan. Sí. Luego están los familiares que no se involucran o porque desconocen o porque están separados, porque le falta psicoeducación o no tienen interés, lo pongo entre comillas, y ahí entra otro concepto que obviamente no tiene evidencia, que es la persona paradependiente, que son los hijos. Ujú. Este término lo acuñó una licenciada en Argentina muy interesante, que escribió un libro que se llama Método IPA y ha dado un matiz muy importante porque antes a los hijos se los obligaba a entrar a la terapia familiar y todos iguales. Vale. Y hay muchos hijos que no padecen de ese amor como ese amor loco que tienen las parejas. Mm, Hay hijos e hijas que no quieren saber de nada por lo que han sufrido con sus padres ya. adictos. Entonces es un tratamiento diferente. ¿No? Es una Los, i- codependencia diferente, es como contrafóbica, ¿no? vale. Mm, mm. La culpa suele estar muy presente en todos, tanto en Sí. hijos como en parejas, como en padres y madres. Sí, Mm. sí, sí, sí. Te lo pregunto porque yo, como hijo,
uno de mis emociones principales y que todavía trabajo en ella, no con respecto a mi padre, pero sí hasta entonces sí, ha sido la culpa. A mí la culpa es la que me ha llevado siempre a recaer en esas conductas con él, ¿no? Con mi padre adicto. Totalmente, Mm, totalmente. Cuando somos pequeños dependemos de nuestros padres y no tenemos la madurez para comprender por qué actúan así. Entonces, lo que te sueles decir es que es tu culpa. Y tú harías cualquier cosa porque tu padre y tu madre no se comportaran así. mm, Entonces, eso queda grabado. Entonces, en la edad adulta, cuando te relacionas en pareja, eso se reproduce sí, porque no está sanado. sí, Entonces el sentimiento de culpa es muy grande y te agradezco que lo nombres. ¿Mm? sí, sí. Es Sí, que además es muy difícil de trabajar porque digamos que es muy aparentemente adaptativo. O sea, yo tengo una relación, por ejemplo, tenemos un conflicto, una discusión y yo tiendo a vivirlo desde la culpa y por lo tanto tiendo a intentar reparar algo y por lo tanto parece como que es como que soy funcional cuando, claro, la otra persona igual no lo detecta, pero yo poco a poco voy deteriorando mi autoconfianza, mi, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces la culpa es muy tramposa en general. sí, 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 sí. La culpa es algo que se trabaja desde el momento cero y cuando ya se trataba con el amor difícil era una de las cosas que Claro, salía claro. esto del desprendimiento emocional. Entonces Tú- quedan dos tipos de familiares. sí. El familiar con síntomas de malestar que, o sea, se dice que es que durante la crisis o el periodo que el familiar consume, tiene algunas características que podrían parecer codependencia, pero que cuando la cosa se regulariza, no sigue con esos síntomas. Claro, eso Mm, se ve con el tiempo. Mm. claro. Es como, ¿no? El adicto cuando lo ingresan y tiene síntomas psiquiátricos, que no sabes hasta el tiempo si esto Mm, va a permanecer. Y luego tenemos los familiares codependientes, que estos, si no se tratan, estas personas, por eso es muy importante detectar, si no se tratan, son un lastre, son una cosa que va en contra del tratamiento, mejor hasta, o sea, si no van a tratarse, a veces es mejor no incluirlos en los tratamientos porque van a sabotear al adicto impresionante y además cuando el adicto, la persona adicta se recupera, Ollán, o sea, la persona codependiente da mucho por saco. ya. Claro, si no se ha Porque claro, recuperado, ¿no? porque la persona que, como el adicto, la persona codependiente que no se quiere recuperar, necesita que el adicto esté mal, porque si no, ¿a quién le echa la culpa? El Claro. tema de la culpa otra vez, culpa fuera o culpa, en realidad tiene tanta culpa, la culpa funciona así, o la echas para afuera Mm, o te la echas a ti. La culpa es bastante mm, jodida en ese sentido, por eso sí, es importante detectarla porque además la culpa siempre busca castigo. ya, Mm. Entonces te vas a hacer daño a ti o le vas a hacer daño a los demás. es verdad. Mm. Y has hablado de sabotear. ¿Puedes ponerme algún ejemplo de cuando un codependiente no se trabaja a sí mismo en un proceso terapéutico de su familiar? ¿Cómo? Un ejemplo de cómo se sabotea. La persona adicta, todo cuando ha estado ingresada, cuando vuelve a la casa, necesita una estructura y unos límites. Entonces, si yo te facilito todo, te sobreprotejo, mm, te trato como si, en realidad la sobreprotección lo que hace, el mensaje que envía es tú no puedes, ya te lo hago yo. Mm. O si te pongo demasiados límites, cosas que tú no vas a poder cumplir. Claro. Me acuerdo de una madre que le dije, ponme por escrito los límites, pues ya la veía heavy metal, ¿no? No sabes lo que era la lista. Le digo, mira, esto no lo puedo cumplir ni yo. O sea, tu hijo recae al segundo día. Claro. Se nos va mucho la olla. Se nos va en general, sí. Ahora estabas contando esto y me estaba acordando de un compañero, de un familiar, un padre, ¿no? Que es sobreprotector. Porque está aterrorizado de que su hijo recaiga porque ya tuvo una recaída, ¿no? Y entonces se le intenta ayudar en el grupo, de grupo de familiares de padres y madres, y lo ve, pero le cuesta, ¿no? Lo ve y le cuesta. Entonces es como una inercia y el miedo, el miedo que al final está detrás de tantas de nuestras conductas, ¿no?
totalmente, sí, 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 sí. Hay un gran trabajo para hacer ahí, ¿eh? Por sí, eso digo que, que es importante detectarlos y motivarlos y ayudarlos a estas personas a que se traten, no solamente como modelo de ayudar a recuperar a la persona adicta, sino por ellos por mismos. ellos. O sea, ¿Y cómo se pueden recuperar si es una cosa que no se detecta? bueno, los profesionales sí que lo detectamos. Los profesionales que estáis en el mundo de las adicciones, Sí, pero los que no estáis, los que no están, lo detectan. bueno, a ver, eh, hay muchos profesionales que lo detectan Ujú. y, y claro, como las terapias que utilizamos se usan ampliamente en otras terapias, o sea, yo Vale, trato personas que van a otros profesionales, a otros psicólogos, psicólogas, eh, educadores sociales y tienen un trabajo hecho. vale, Sí que es verdad, y luego cuando hable de mi vida personal explicaré que las personas que están formadas y que detectan y que tienen una cosa muy específica, mm, es como ir un poco más rápido, ¿no? O por lo menos tener herramientas para intervenir que ayudan específicamente a desbloquear y a salir de vale. la negación. A mí no me gustan las etiquetas, a la vez de que creo que hay etiquetas que son necesarias. A mí me han llegado personas con años, no voy a nombrar las terapias, da igual, porque no creo que sean malas, pero hasta que yo no les hago un diagnóstico entre comillas, ¿no? Porque luego voy a explicar, no es un diagnóstico lo que hago y no digo, no doy una etiqueta de cualquier manera. A la persona se le hace un clic y además es un alivio saber Claro, lo que te pasa y poder claro. abordarlo concretamente. Claro, pero entiendo que esto en el ámbito público, en la sanidad pública, si tú vas a tu centro de salud y yo voy con una sintomatología de depresión, por ejemplo, o de un TCA, de un trastorno de la conducta alimentaria, va a ser muy difícil que ahí detecten que lo que hay de fondo es un problema de codependencia. A las mujeres las van a empastillar. Ya, Sí, claro. no, no, hay además que hay cosas para detectar. Hay un test de 4 preguntas que es el audit, creo, y que hay uno para la codependencia. Bueno, pero es que tenemos este problema también con los consumos. O Sí, sea, eso. analíticas que salen con un hígado que vamos y tal, y los médicos, la mayoría no le dicen nada a la persona. eh, es ¿Eh? cierto. Sí. Pero no es su culpa, es que no tiene formación, ¿no? Tenemos un problema con las benzodiazepinas al día de hoy tremendo. Mm, Cuando saben que a los 3 meses la persona queda enganchadísima. Están años y años dando este tipo de medicación. sí. Sí, sí. Estamos con un problema general de Mm, abordaje a la salud mental en mm. general. Mm. ¿Por qué se suele dar en tus consultantes? También lo ves, ¿no? Consultantes, ¿no? ¿Los llamas? Consultantes. Sí, sí. Consultantes. ¿Por qué se suele dar problemas de trastornos ¿no? en la conducta alimentaria en perfiles de codependencia también? Esto es una cosa que la evidencia la he encontrado en la adicción, en las personas adictas también, Sí. y que hay estudios donde se dice que es un factor de riesgo, Ajá. que el TCA es previo, y hay otros estudios que dicen que la persona cuando deja de consumir puede desarrollar un TCA. Yo me Mm, acuerdo hace muchos años cuando yo empecé a ir a los grupos de 12 pasos y iba a las terapias abiertas con los alcohólicos, con los adictos, la frase era, come dulce y sigue viniendo. ostras. Sí, 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 estaba todo lleno de caramelos, bombones, gaseosas, pasteles. Bueno, esta frase creo que no se dice más, pero esto en la década de los 80 y los 90 se repetía sistemáticamente. Pero tú sabes que que los centros de recuperación donde yo me ingresé y donde tantísimas otras personas han ingresado, nos daban agua con azúcar para los síndromes de abstinencia. Claro, es que había mucha desinformación, pero claro, Sí, sí, ahora sí, sí, me encaja, al final la molécula del azúcar sí, es lo que es, ¿no? Y actúan los mismos centros totalmente. de recompensa. Totalmente. Entonces, esto pasado a la codependencia, con las cosas similares, es lo mismo. O Claro. sea, ¿no? Toda esa ansiedad, toda esa angustia, toda esa sensación de vacío que sabemos que la alimentación, y sobre todo los dulces, Mm, puede calmar.
¿Mm? sí, sí, Entonces, claro, y ahí también entra el tema del cuerpo, el rechazo al cuerpo, de la imagen. sí, Entonces es muy común y también es importante detectarlo y tratarlo con otros profesionales, ¿no? El tema es no negar estas cosas, poderlas visibilizar y acompañar. claro, claro. Cuando una familia tiene unos padres, padre y madre, me da igual, una familia, sea del modelo que sea, o una red, que identifican que una de las personas que forma parte de su grupo está consumiendo y está muy mal, pero esa persona no quiere dejar de consumir, que es algo muy habitual, ¿qué pueden hacer? Pedir ayuda. Sí, Mm, no, no, yo tengo muchos casos de estos y yo personalmente también lo he hecho. Y claro, aparte de lo que dije antes, de que la persona, el familiar va a mejorar mucho, muchísimas veces, en un gran porcentaje, que la familia se ponga mejor hace que la persona adicta pida ayuda. Tú planteas intervenciones, esas intervenciones en las que creo que se hablan, se llaman intervenciones, pero no sé muy bien, que se junta a toda la familia, se junta a la persona adicta y se le hace, digamos, una especie de encerrona, Son cosas diferentes. Una cosa es la terapia unifamiliar cuando están todos en tratamiento ¿vale? o la terapia de encuentro, y otra cosa es una entrevista cuando traen a la persona adicta que no se quiere recuperar. He participado yo en esto también. Sí, No, o sea, la persona le ponen un ultimátum, un sí, límite, y entonces viene de mala manera. A mí me encanta, ya. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que la voluntad ahí está en juego, ¿no? sí, Y yo soy bastante disruptiva y bastante diferente y bastante cercana a la vez, ¿no? sí, Entonces, eso no quiere decir que yo coja todos los casos y que atienda a todas, y menos sola, que estos suelen ser casos muy difíciles y donde suele haber patología dual. ¿Mm? claro. Qué importante es eso, Elena. Sí. Entonces, pero me encanta porque a mí una de las cosas de mi trabajo que más me gusta es cuando junto a la red o familia con la persona adicta. Eso es un espectáculo. A ti te- Entonces, además esto hay evidencia de que los 15 primeros minutos, se llama entrevista motivacional, que es lo que yo utilizo, y esto sí que tiene evidencia tanto para el tratamiento de adicción como familiar, son fundamentales. Son fundamentales. Entonces Sí, ahí no se usa la confrontación, no se usa la educación, se puede usar un poquito de no, se usa la empatía. ¿Mm? vale, Se usa el reflejo, se trabaja con la disonancia cognitiva, bueno, con todo lo que choca, ¿no? Con la cosa que la persona piensa una cosa y hace otra cosa. Entonces tú se la vas reflejando, se la vas devolviendo, le das poder y no lo quieres convencer de nada, lo aceptas tal cual es. Yo me acuerdo de un caso de un chico muy joven enganchado a la metanfetamina, que lo trajeron así, y que nomás sentarse, bueno, además suelo estar un ratito separados, luego juntos, nomás sentarse me dijo, yo a esos grupitos no voy a ir, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, ¿no? Y bueno, y fue fenomenal. Esta persona estaba para internarse, estaba para internarse. Su familia quería, y yo a esta persona no, este chico no lo cogí yo suelo trabajar en equipo y este caso para mí era importante que yo estuviera por todos, por igual, por las características, que esto es una cosa. Cuando tú eres terapeuta individual de uno solo, ahí, según la familia, puede hacer un lío. Y en este caso tenía clarísimo que era la terapeuta de todos, papá, mamá y el chaval, y que luego cada uno iba a tener sus intervenciones individuales, ¿no? Este chico cuando salió, que además vino que se había tomado unas birritas antes de entrar, lo llamó un colega y le dijo, no soy psicóloga, pero dijo, salgo de una psicóloga muy rara, pero mola, ¿no? Y lo que hicimos fue un poco a poco, ¿no? Entró en un tratamiento ambulatorio donde él tenía un consejero terapéutico cada día, online. Entonces es una manera muy interesante porque entraba hasta su habitación. claro, Y poquito a poco se lo fue motivando hasta que se ingresó, ¿no? Y interviniendo con él y con la familia, porque además se ponía claro, violento, había que acompañar a la madre, o sea, ¿no? La madre tenía que llegar a denunciar, son casos algunos muy difíciles, ¿no? claro. Entonces, yo sí que creo que
que a veces venir obligados o cuando tienen un tema policial, ¿no? Pues sí, yo conozco muchísimas personas que se han recuperado a través de la obligación. Bueno, es que el tema de la motivación y el cerebro, cómo se tiene con las sustancias y con la inmadurez, ¿no? Este chico era menor de Mm, 25 años, ¿no? Tenía la claro, corteza prefrontal totalmente, no la tenía ni desarrollada, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber una... Es el uso protector de la fuerza, digamos, ¿no? ya, La fuerza no hablando, obviamente que a veces sí que tiene que haber una contención física incluso, pero sí. de la fuerza emocional y todos los recursos. Mm. Cuando tú y yo éramos adolescentes, yo creo que yo soy bastante mayor que tú, ¿no, Elena? Yo creo que sí. Es que diga Bueno, mi edad. no te la voy a preguntar. Nací en el 73. Joder. Entonces, y claro, yo soy más joven, pero tú pareces ser más joven. Qué cabrona. No, no parezco más joven que Ostras. tú. No, 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 eso no. Bueno, Tienes bueno, una cara de chavalo ya, la, cu- impresionante. la cuestión es que cuando nosotros éramos adolescentes, todo esto no se sabía y estaban todavía en pañales, ¿no? Este mundo. ¿Qué es lo que ocurre en tu adolescencia? Porque en tu caso sí que este rasgo lo identificaste prontito. Aquí vamos un poco al terreno personal. Sí, ¿Qué es lo sí, que sí. ocurre? Porque tú empiezas muy pronto a aprender sobre este tema, a trabajarte. ¿Qué pasa ahí? Yo tuve la suerte, gracias a mi hermano mayor, que sufría la enfermedad de la adicción. Soy hija de alcohólico, hija de madre muy codependiente y también enganchada a las pastillas, o sea que también adicta. Pero bueno, el detonante, como muchas familias, a veces no son los padres, sino un hijo que llama mucho la atención a través de su patología, que era mi hermano mayor, ¿no? Desde muy jovencito. Entonces, en su primer ingreso, no era una comunidad terapéutica, era una clínica, pero de ingreso de ciudad, mm, nos convocaron a la familia, ¿no? En los años 90, y yo tenía 14 años. Entonces, yo, claro, me dedico a esto gracias a esas experiencias, Claro, porque para mí fue un alivio sentarme, ¿eh? Y ver que se me reconocía lo que yo estaba sufriendo, que los diálogos, que lo que se decía allí, lo que nos decíamos, yo no, a ver, yo estaba bastante disociada en esa época y no recuerdo mucho lo que yo decía. Yo solamente me recuerdo cosas que decían otros familiares. Y recuerdo la sensación, ¿no? Ahí había una psicóloga, un psiquiatra y un consejero terapéutico, que luego fue mi terapeuta, eh, y a veces nos reuníamos con mi hermano, ¿no? O sea, todos estos formatos, y para mí fue impresionante, ¿no? Impresionante pasar por esa experiencia. También ver a mi hermano por primera vez bien, o sea, yo tuve el regalo de que mi cumpleaños de 15 que en Sudamérica es muy importante, mi hermano estaba recuperado y sobrio. Estábamos ahí, ¿no? Somos cuatro en total. Y entonces, claro, yo ahí te recomendaban ir a los grupos de familiares. Y estaba todo muy en pañales en Sudamérica y en Uruguay se acababa de fundar los grupos DNA, Narcóticos Anónimos, y mi madre fue cofundadora de Naranón, lo que es Familias Anónimas aquí. Entonces yo con 14 años iba de la manito de mi madre y fui testigo de toda esa efervescencia, de todo eso, y también me ayudaron mucho los grupos de familiares. Luego yo claro. no, seguí teniendo problemas y en mi casa seguía habiendo problemas y mi hermano recaía. Bueno, también en esos grupos se nombró que mi padre era alcohólico. Lo de mi madre quedaba como más Ya, oculto porque mi madre tenía todas las características estas que te nombré y era como yo soy la que estoy bien y es todo culpa de. Eh, pero claro, yo tenía muchísimo malestar y entonces le pedí al terapeuta, que era terapeuta sistémico y consejero terapéutico en adicciones, que fuera mi terapeuta individual. Hice terapia individual con él y con una psicóloga por vale. separado. Entonces, claro, yo ahí recibí, además de tratamiento, de terapia específico, mucha psicoeducación. Y piensa que era el tiempo de la guerra contra las drogas, más Mm, todo lo que yo he sufrido y había visto de mi hermano y de mis amigos, de sus amigos. Entonces yo tenía mucho miedo a las sustancias. A la vez de que por mi estructura me vino genial no consumir drogas.
claro, ¿no? Me vino genial. Y porque yo empecé a consumirlas, no he consumido mucho, pero lo que he consumido ya más mayor. mayor de 25 años y No, 30. claro, Entonces es otra película y otra historia. claro. Entonces yo cuando tengo consultantes, porque a veces trabajo con el Instituto este de la Infancia que acoge hijos de personas con Mm, problemas que no, bueno, que por lo general hay problemas o son hijos de personas que consumen heroína o alcohol, cosas muy radicales, que los ayudan hasta los 18 años. Entonces ahí, además de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, todo, tienen un referente que es él o la educadora social, que podría ser algo parecido a lo que es el counseling en Estados Unidos y Sudamérica, que acompaña muy de cerca a estas personas. Es que eso te iba a decir, el counseling, que aquí no hay como una figura, que ahora me dices que el educador social suele ser esa figura, ¿no? Aquí, pero allí tiene una importancia enorme y en Reino Unido también, ¿no? Y están haciendo un Sí. trabajo espectacular también a nivel divulgativo. Yo creo que surge en Estados Unidos Mm, y de ahí Sudamérica está muy influida por todas las sí, teorías más de Estados Unidos que de Europa sí, y llegan como más rápido y más directo. sí, Y bueno, no sé si hay algún origen en Inglaterra, esto lo desconozco, pero claro, por el idioma es claro, normal o sea, el counseling es una cosa que puede dedicarse a muchas ramas, a muchas cosas, pero hay una específica que es la consejería terapéutica en adicciones. vale. Lo mismo que, por eso no digo que es lo mismo, porque el educador social no todos se forman en adicciones, No, ¿no? Pero la manera de abordar es parecida y cercana. Entonces estas vale, personas, cuando cumplen 18 años, se quedan sin esa atención. Y a veces vale, me llaman a mí y entonces me derivan consultantes, pacientes. Y es interesante porque tengo la oportunidad de trabajar en equipo para hacer el traspaso y tal. claro, claro, Y, y bueno, ¿no? Y es un trabajo muy bonito porque me recuerda a mi historia y claro, además empiezan con los primeros consumos, ¿no? Entonces yo aparte de terapia les puedo hacer prevención, psicoeducación, que claro. estamos fatal, ¿no? O sea, estamos fatal de prevención, vamos, Sí, no tenemos programas con evidencia real. mm, sí, sí, sí. Y así, pero claro, es muy bonito cuando las personas, claro, yo tuve esa suerte que empecé muy joven, muy joven. Mm. Pero por eso decía al principio que tú tienes mucho que aportar porque tienes una visión muy completa, porque fíjate lo que estabas contando ahora de tus padres, ¿no? Ya no solo es tu vivencia personal, sino que estás en un proceso de creación de allá, bueno, allá, ¿no? De Al-Anon o Sí, aquí. Naranon. Naranon ya existía. Luego, a finales de los 80 llegó NA a Uruguay, de Vale, Argentina. En Argentina estaba. Y en esa época que mi hermano salió de la clínica y nos aconsejaron los grupos de familiares, mi madre con otras mujeres fundaron Naranon. Ahí se llama Naranon y aquí Naranon. en España se llama Familias Anónimas, que son Exacto. familiares de adictos. Vale, vale. Yo conozco familias anónimas. Sí, es lo Vale. mismo, Familias Anónimas. Naranon, claro, de Narcóticos Anónimos. Sí, Naranon. sí, sí, sí. Vale, sí, por eso te digo, pero conoces el fundamento de los 12 pasos, lo conoces perfectamente bien. El modelo Minnesota, que ahora entraremos un poco ahí, un poco de dónde nace y cómo se está abordando a día de hoy desde la asociación, ¿no? Donde tú te has formado y con la que colaboras, ¿no? Y además conoces la aproximación que se hace más en España a nivel de centros de rehabilitación, ¿no? Cómo se trabaja con las familias y tal. Con lo cual tienes una visión muy completa. Por eso a mí me interesa mucho tu testimonio y por eso estamos ahora trabajando en un manual que ya tendremos tiempo de hablar de él en el futuro, que creo que vas a hacer un papel espectacular para poder acompañar, ayudar a familias que puedan acceder a este manual. Encantará aportar y además que me motivará a investigar y a tener más recursos, porque Claro, esto está en constante evolución evolución, y necesitamos saber más y ojalá tengamos más evidencia, ¿no? Tratamientos claro, con más evidencia. claro. Mm. Bueno, la cuestión es que tú haces tu recorrido personal y en qué momento vienes, con qué edad vienes a España. Con 23 años. Con 23, o sea que tú empiezas a los 14 y a los 23 ya te vienes para aquí. Mm.
¿Y Sí. aquí sigues recibiendo terapia o empiezas ya con la Sí, formación? sí, 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 recibo y además con el afán de mi madre, ¿no? Que me veía mal, me dijo que fuera y aparte yo estaba separada. Claro, yo hacía terapia con mi madre, que era con la persona que más conflicto tenía, íbamos al mismo grupo y yo hacía ahí de hija buena, Claro, hacía todos los servicios, no sé qué. Entonces, claro, yo necesitaba mi espacio. Y ahí creo que mi madre se iluminó y me dijo, ya que eres hija de alcohólico, ¿por qué no vas por qué no vas a hijos adultos de alcohólicos? Porque yo ya tenía 18 años, no podía ir claro. creo que empecé a ir a la non juvenil, primero que no era latín, porque hay, ¿no? En los grupos para los Sí, niños. Y entonces yo me acuerdo de ir, era los sábados por la mañana, y yo decía, pero a mí la persona que me duele más es mi hermano, no mi padre. Porque ahí matizo, mi padre, y también es importante porque sé que no es el caso de todo el mundo y no de todas las relaciones, a la vez de que muchas, y se generaliza más y se demoniza más que el adicto, el alcohólico, hace muchísimo daño, cuando muchas de esas personas también tienen muchas cualidades y también, por ejemplo, en mi caso, mi padre en algunas cosas me cuidó más que mi madre, ¿no? Y me dio un afecto y un referente que mi madre no me pudo dar. ¿No? Mi madre claro, me dio otras cosas. Entonces, claro, yo quería muchísimo a mi padre y obviamente que lo veía beber y veía sus ausencias y sus carencias, a la vez de que él se desvivía por mí y me ayudaba ya, en todo lo que podía, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a salir de noche a los 14 años, mi madre no me decía nada, era muy abandónica en ese sentido. Yo me acuerdo de una noche estar saliendo, estar los dos en la cocina y mi padre decirle, ¿no, no le vas a decir nada? Y cuando yo me pasaba de hora, el que me esperaba en la esquina era mi padre, no mi madre. ya, O sea, y a mí eso me generaba una inseguridad, además de que ellos no estaban de acuerdo, y era mi padre el alcohólico. Entonces yo iba a hijos adultos de alcohólicos, y sí, me identificaban algunas cosas, pero en realidad yo en ese momento sufría más por cosas que había vivido con mi madre o con mi hermano que con mi padre. claro. Entonces, Pero tu madre proyectaba ahí, ¿no? Consideraba que tu claro, no, padre... no, el malo el discurso materno, pero claro, si yo me ponía a sentir, ¿no? Y en eso me ayudó mucho, mucho la terapia, porque ahí, claro, ¿no? El terapeuta me... Y aparte, claro, yo fui con un terapeuta que conocía a todos mis familiares. Claro, Tuvo que pedir autorización a mi hermano para hacer, porque había sido su terapeuta. Entonces eso, a mí que me costaba tanto en esos momentos hablar, era, bueno, ya sabe los problemas de todo, ¿no? claro, Era como, o sea, yo en esa terapia hablé cosas que no pude hablar en ninguna otra terapia. ya. Hay mucho estigma y mucha vergüenza, tú ya lo sabes en Mm, las adicciones, ¿no? mm, Entonces, por más que estés con profesionales, a veces si no es algo que te dé muchísima confianza y te tratan con mucha empatía y mucho cariño, por lo menos a mí, y lo veo en muchos consultantes, no te abres. no, Mm, no. Vale, entonces tú en España sigues por ese lado hasta que te das mm, cuenta que tú no te identificas demasiado con esa relación con tu mm, padre alcohólico que estás viendo, ¿no? En los grupos. Y a partir mm. de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, sigo recibiendo abordajes individuales ya de otras terapias y cuando voy a los grupos, ya los grupos han evolucionado, voy a grupos diferentes aquí, más de Alanón, donde sí se nombraba que el familiar codependiente, pero que claro, que también mi madre era adicta, también te podía hacer mucho daño. O Claro. O sea, la propia persona codependiente, que en tu caso además mm, era adicta, puede dañar al pues resto de la claro. familia. Mm, muchísimo. Mi madre padecía, digamos, como una patología dual, ¿no? También tenía trastornos y que estaba muy deprimida, a veces tenía intentos de autoeliminación. Entonces, claro, yo sufrí muchísimo, Claro, muchísimo. claro. Mm, Yo veo a veces por ejemplo, hijo adicto, ¿no? mm, Madre codependiente a saco, de las que está tapando, tapando, tapando. El padre, un intento de no se sabe qué, ¿no? De ayudar, pero no se sabe cómo. Y una hermana olvidada, ¿no? Ir mm, sufriendo el maltrato de la madre.
que es mm, codependiente, ¿no? sí, Abandono y maltrato. Maltrato porque la hermana está evidenciando el problema y la madre no quiere verlo y por lo tanto la mala es la hermana, ¿no? Esto es algo que se repite, pero yo lo he visto en varias familias. sí, 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 Estas, sí, sí. estas hermanas tienen un tipo de, bueno, depende del caso también, pero tienen un tipo de codependencia, pero es un poco lo que hablabas al principio, es diferente a la codependencia de la madre, ¿no? Exacto. Sí, Mm. sí, sí. No, no, yo tengo rasgos fuertes y además, claro, piensa que yo me empecé a tratar muy joven. Yo me acuerdo que en esa época no teníamos literatura casi y mi terapeuta me dijo, yo no creo que sea 100%, pero léete el libro de las mujeres que aman demasiado, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y claro, ¿no? Yo tuve mucha prevención y así todo. Madre mía, todo lo que he vivido luego, ¿no? Y sigo Sí. viviendo. Ese Mm, libro, Elena, en mi casa es muy famoso porque le abrió los ojos a mi madre, que es una ah, mujer codependiente también como hija y sobre todo como mujer, como pareja de, ¿no? Todas sus parejas han sido adictos, pero también ha sido, o sea, luego ha sido en mi hermana, ha sido un libro muy, muy revelador en mi casa, ¿no? Yo no lo he leído, pero me encanta que lo menciones porque creo que le ha pasado a muchísimas mujeres, ¿no? sí, 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 Mm. es brutal. Y luego vienen las cartas de las mujeres que aman demasiado, ¿no? Sí, Sí, era lo que teníamos. Y claro, lo que pasa que, claro, son muy radicales. ya, Porque, claro, ahora que sabemos que hay grados de codependencia, si tú no estás ahí, te asustas mucho. A mí lo que me pasaba es que me asustaba mucho y entonces me parecía, ¿no? Y si yo ya tenía problemas para relacionarme, que para mí uno de los temas más difíciles dentro de la adicción y la codependencia es el aislamiento. O sea, un alcohólico, un adicto doméstico que no se relaciona o un codependiente que se aísla son de las cosas más difíciles. Y yo tuve esa tendencia en diferentes épocas de mi vida y son como la parte más oscura. Entonces, tanto los programas de 12 pasos, cuando te los coges radicales, como este tipo de libros, creo que en ese aspecto no ayudan y por eso es tan importante que hayan aparecido otras cosas y que sigan apareciendo. Y que claro, estas se transformen. Mm. claro. Oye, Elena, tú descubriste rápidamente un poco lo que pasaba en tu familia, bueno, los primeros años. Descubriste lo que era la codependencia. ¿Eso evitó que te enamoraras de hombres o mujeres, vamos, no lo sé, de personas con adicción? Para nada, para nada. Por eso me encantó lo de padecimiento emocional inevitable e inconsciente de la necesidad de relacionarse con un adicto. Voy a empezar por el final feliz y luego voy por lo... O sea, el final feliz es que, ¿por qué a mí me... O sea, hubo un punto, o sea, pasaba yo del aislamiento y radicalizarme y abstinencia y son todos malos y no, no sé cuánto, a decir, a mí me encanta estar con las personas adictas. Y además entiendo por qué me encanta mi trabajo. Entonces lo he transformado en algo bonito y en algo que yo contribuyo. Como yo no puedo dejar de relacionarme, Claro, pues los atiendo. Esa es la parte. Y además, por supuesto que no lo he evitado. Creo que he evitado que yo me relacionara con cierto tipo de adictos, con características que no son características de la adicción, que aquí tenemos en el canal, ¿vale? Que son personas maltratadoras o muy tóxicas. Esto ujú, me lo he evitado y sé que es gracias a haber tenido tanta prevención y tratamiento. Y también quizás por el modelo de padre que tenía, porque mi padre sí que, no, no voy a decir que era un santo, y sí que ha maltratado y le ha pegado a mis hermanos hombres, pero a mí no. Entonces, claro, yo tampoco sufrí maltrato físico de mi padre alcohólico. ya, Y sufrí mucho maltrato emocional de mi madre. ya. Entonces, digamos que yo he tenido parejas, unas cuantas, adictas, muy buenas personas. Algunas más que otras, pero con carácter. Y además, yo lo que detecté, ¿no? Que lo sufría en su momento, pero eh, creo que lo hemos hablado una vez contigo, es que uno aprende a relacionarse y a resolver sus conflictos relacionándose. Ya.
hacemos barra paréntesis, obviamente que cuando desarrollas una dependencia a relaciones o, o una dependencia sexual, esto no, uno no puede ir pasando de una relación a otra y en mi vida ha habido periodos de duelo, periodos en los cuales yo no me he relacionado y de años. Claro, Entonces, claro, yo lo que detecté muy tempranamente, además de que me atraía mucho, y también porque las personas adictas son personas sumamente sensibles, personas con la cabeza muy abierta. Al día de hoy sabemos que hay sustancias que favorecen la neuroplasticidad y la apertura y las conexiones, y otras, y según cómo se tomen daño. Entonces, la visión de algunas de estas personas es muy guay. claro, ¿No? Entonces, la parte de riesgo, la parte peligrosa, yo lo que me he dado cuenta es, yo no estoy colocada y estoy haciendo lo mismo que estas personas. ya. Ejemplo, están cruzando una vía de tren colocados y yo voy, sigo y la cruzo también. Y yo no he tomado nada. Así es la codependencia. ¿No? Es un ejemplo maravilloso. No, 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 y después darme cuenta, o sea, bueno, y como esto un montón, lo he hecho. Me subo en el coche con la persona hasta el culo de alcohol y cocaína. Claro, Y sabiéndolo. Y aparte en mí, no, esto hace años y era mucho más joven, pero claro, el pro y la contra de todo lo que yo ya sabía. claro, Y muchas veces me he castigado mucho, me dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿No? claro. Y Lo, aparte a mi favor voy a decir, y sin ánimos de generalizar, la mayoría de las personas consumen drogas y alcohol también, mm, ¿no? Y cuando, ¿no? Con el tiempo, claro, tenemos un problema de ocio. Yo siempre digo, cuando tú empiezas en el mundo recreativo de la diversión, que yo soy muy pro y a mí me gusta mucho la fiesta, es una moneda en la cual está de un lado la diversión y del otro lado el alcohol y las otras drogas. Entonces es muy difícil. Yo tardé muchos años en encontrar entornos más saludables para divertirme. Además, estoy muy en contra de que las personas cuando entran en recuperación les digan que se aparten de todo. O sea, lo entiendo y lo entiendo que también está el tema del craving, pero cuando logras poder conservar lo bueno de eso sin sustancias, es que es un factor de protección, porque ya, son demasiadas pérdidas. Y en mm, realidad, por ejemplo, el bailar, la música, es una cosa que para las personas que nos gustan, mm, fundamental y además que generas un montón de neurotransmisores, mm. ¿no? Que te hacen mucho bien. Entonces, decir, ya no puedo pegarme una fiesta, es muy duro. Lo que pasa que hay que encontrar Mm, el espacio, mm, porque yo llevo, mi pareja te lo diría, a mí mm, me encanta bailar, o sea, me encanta. Y si a mí me encanta que me inviten a bodas, al contrario de la mayoría, porque es mi excusa para bailar, porque ahí mm, me siento en un entorno seguro porque hay gente que está borracha, pero hay mucha familia, mucha gente que no está borracha o que se han tomado 2 copas, ¿no? Y que no hay mm, otro tipo de drogas. Sin embargo, cada vez que he intentado salir a bailar, bueno, en el norte. O sea, en el norte es salir a emborracharse, es que no hay ni un club. Yo digo, pero hombre, un club que sea, no sé, bonito, que sea puedas ir a las 8 de la tarde, ¿no? A bailar, a hablar y tal. No, aquí está el bareto de fiesta, de birra tras birra, farlopa en el baño Y y luego los horarios también, los por la noche. horarios, claro. Mm, Entonces yo pienso, joder, claro, igual en Barcelona habrá muchas más cosas, igual que en Madrid, ¿no? Pero mm. lugares o espacios o sitios o personas con las que puedas estar, que puedas pasarlo bien, que te puedas pegar una fiesta sin que eso signifique que te tengas que drogar, ¿sabes? Cuando te vengas a Barcelona nos vamos a un static dance juntas. Sí, me tienes que llevar porque es que tengo muchas ganas de Que es eso. de las pocas cosas que encontré que además cuando empieza en la ronda se dice, nos encontramos para bailar sin consumir, se nombra, sin consumir alcohol y otras drogas. Me parece maravilloso. Y de Hombre, día, además. O claro, de noche hasta la hora. Sí. claro. Y además intergeneracional, gente súper joven y gente de 60 años. Es que me encanta. Ah, claro, es que eso es una Mm, maravilla. Es que es lo mm, que tú dices, son muchas pérdidas. Cuando dejamos de mm. consumir, nos recuperamos una parte importante de nuestro ser, una parte básica de nuestro ser, ¿no? De nuestra conciencia, de nuestra identidad incluso, pero perdemos muchas cosas. Y esa es importante, aunque la gente piense que no. Para mí es importante. Es un momento también de sociabilizar, es un momento de experimentar emociones distintas, ¿no? Pero claro, sin drogas. Y Mm, además la necesidad de diversión es importantísima.
sí, Yo le doy, bueno, ya lo sabes, que le doy mucho, sí, mucho valor y al humor también, me parece, sí, ¿no? Y eso no quita que podamos ser serios, rigurosos y sí. profesionales. Mm. Sí, lo que pasa es que tenemos, los profesionales tienen miedo, cosa que yo entiendo también, porque el proceso de recuperación de un adicto es complejo, tú lo sabes mejor que nadie, El ¿no? tratamiento no puede ser general, tiene que ser personalizado. Entonces, claro, de lo generalizado, en las instituciones se coge lo que ayuda a más personas. Claro, Mm. claro. Sí, ni todos los codependientes son iguales, que decíamos al principio, ni todos los adictos somos iguales, ¿no? Pero hay que homogeneizar y estandarizar y dar un tipo de tratamiento, como tú dices, que tenga evidencia y que sea el que muestre mayor eficacia, aunque luego repercuta a veces individualmente, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, pero ahí yo soy bastante disruptiva y en contra de, para mí, generalizar, de que tienes que dejar la fiesta y no, o sea, no. Elena, estamos llegando como al final. Hay muchas cosas que te preguntaría y sobre todo creo que ahora mismo, si nos están oyendo familiares que estarán oyéndonos un montón, porque gran parte de la audiencia son familiares, estarán con tropecientas preguntas para hacerte seguro. Entonces, ¿hay algún contacto tuyo que podamos dar hoy en los comentarios para que se puedan poner en contacto? Sí, tanto, puedes Sí, poner mi teléfono directamente. sí, Sí, vale, sí, mi teléfono, mi Instagram. vale. Libros. Yo sé que tú eres una lectora tremenda, tanto de literatura científica como más divulgativa. Sé que eres una fan de los libros que editamos en Yonki, lo cual me hace muy feliz y te agradezco aquí públicamente toda la visibilidad que das al proyecto porque siempre me has ayudado mucho. ¿Qué libros recomendarías a la familia? Bueno, tenemos los libros de históricos, ¿no? Y toda la literatura de los grupos de 12 pasos que siguen valiendo y siguen valiendo para un perfil que necesita hacer como un corte radical, como una limpieza, como un detox, ¿no? Y por supuesto este que decíamos de las mujeres que aman demasiado. Luego hay un libro de Ann Wilson Scale que se llama Recobra tu intimidad, Ajá, que es interesante porque habla de la adicción a nivel social, ¿no? Porque una cosa que se está bastante de acuerdo es que la codependencia, las dependencias afectivas hay que abordarlas de manera holística y biopsicosocial, ¿no? Como ella dice, vivimos en una sociedad adicta. Y luego explica muy bien cómo cuando tú tienes una adicción a sustancias, primero hay que tratar esa y luego las subyacentes, que son las relacionales. Y esto lo explica muy bien. Ella lo que recomienda son los grupos de 12 pasos. claro. Es una psicóloga y tal. Y luego, cuando hace ya más de 2 años que te conocí a ti a través de una amiga bibliotecóloga, dije, al fin tenemos literatura nueva y fresca, que ya sabes que amo tus libros y tú tienes 4 libros maravillosos. Para mí el número uno que hicimos el club de lectura juntos Sí, es Un adicto en casa, porque además lo escribió una profesional, counseling, licenciada, profesora, bueno, sí. impresionante. Además es una guía. Mm, Muchísimas cosas que hay aquí, yo las he estudiado, las utilizo y hay otras que me ha aportado y es un acompañamiento para un tratamiento impresionante. El de Yo te quiero más, que son 3 testimonios, o sea, uno bastante durillo y mm, bastante real, que puede ser bastante real, para padres. Hijo, eres un adicto, brutal este. Mm. Y luego tenemos el So Long Marian, de la pareja de Leonard Cohen, que es pura poesía y muy sutil. Y una de las cosas que para subrayar de que hacen más daño a la persona codependiente es que no tiene vida propia e intereses propios y hay un gran vacío. Y vive a expensas, ¿no? Porque las personalidades adictas a veces son muy intensas, muy narcisistas, digo, entre comillas, mm, y entonces la persona codependiente siempre está intentando hacer brillar, apoyar eso, y cuando se separa o mientras está con esa persona sufre muchísimo de estar perdida, de no saber. Y en este libro, sin nombrar la codependencia, la historia de Marian lo refleja muy bien y refleja qué vivía ella con sus padres,
donde se gestó que ella, ¿no? Antes de Cohen tuvo otra pareja que fue más coadicta todavía, y aparte en forma de novela, que es una maravilla. Así que Sí, estoy súper agradecida de tu interés y de que te tomes la codependencia tan en serio también, sí, sí, sí. a pesar Es, de que no tenga evidencia sí, todavía. sí, todavía. Es que la codependencia, claro, la he visto en mi familia tan fuerte, y en mí mismo, pasa que en mí mismo nunca la he abordado. Siempre, siempre. De hecho, has dicho cosas como siempre me pasa, o sea, no siempre, en algunas entrevistas me pasa, has dicho cosas que me han removido, ¿sabes? Mm, Porque mi propio proceso, pues hay cosas que todavía no están, no te voy a decir sanadas, no están miradas, no las he mirado. ya. Y entonces soy consciente, ¿no? Y en algunas entrevistas eso aparece, cosa que está bien también, porque bueno, también me hace a mí seguir trabajándome y tal. Que esto es un proceso, que la recuperación se construye, ¿no? Que yo Mm, todavía estoy en ello y por eso trabajo en esto. Entonces, las soluciones inmediatas cuando son procesos que de tantos años, donde hay tanto daño, donde hay tanto trauma, mm. ¿no? Es como ser compasivas con nosotras mismas y con los demás, y además que es un Sí, viajazo, ¿no? Que los patrones se repiten y vamos sanando cada vez que vivimos una situación. Entonces, no asustarnos con esto es para siempre, pero no siempre es igual. claro, Mm. está muy bien eso. Antes de irnos, quiero mencionar, porque sé que tengo seguidores dentro del colectivo, que tú tratas con personas LGTBIQ+. Yo he hecho un máster con mis consultantes, de la comunidad trans también y no binaria, Sí, y he aprendido muchísimo de estas personas. Me he sentido identificada en muchas cosas. A mí el tema de las etiquetas me ha llegado tarde, a la vez de que he pensado, jolín, ojalá en mi adolescencia hubiese existido tanta libertad, mi historia mm, sería diferente. sí, Y luego me he formado en género y en el máster. En mi edición fue la primera vez que agregaron un módulo y lo incluyeron dentro de minorías, para mí las mal llamadas minorías. O ya, sea, sí, esto es muy importante también para las personas cuando acuden a un servicio, preguntar si la persona tiene formación. Por ejemplo, en un grupo yo pregunto nombre y pronombre con la que muy quiere bien. la persona ser llamada. Mm, Muy bien. Fíjate qué importante es eso y qué sencillo es. Un día mm, yo fui a una endocrina aquí en mm, Pamplona. Yo entré y vi una mujer, pues, con la expresión de género de mujer, mm. y me dijo, no me acuerdo el nombre, pues soy, yo qué sé, María Pepita y pronombres femeninos. Y solo con eso ya me dijo que entendía perfectamente, que conocía el mundo de las identidades, ¿no? Que era un lugar seguro. O sea, ya me dijo de todo, solo con eso, hablando, diciendo el pronombre que ella usaba, ¿no? Entonces, claro, yo muchas veces que cuando a mí la gente me dice, es que no sé cómo hacer, cuando veo una persona no binaria, no sé cómo hacer, o no sé si es no binaria, o no sé si es una mujer o es un hombre, digo, pues si no quieres preguntarle el pronombre directamente, di qué pronombre usas tú, aunque a ti te parezca evidente, ¿no? El hecho de que lo Eso. preguntes me Mm, parece tan importante. Me gustaría mm. que en cualquier lugar donde se atiende la salud mental se hiciese esta pregunta, porque muchos de nosotros nos hubiésemos ahorrado muchos años de No, y ocultación. además que al día de hoy existen nombres en los cuales no está claro el pronombre, no solamente el aspecto, Eso es, ¿no? Como, sí, exacto. Sí, sí, sí. sí, la verdad que muy bonito. Yo, vamos, lo que aprendo y sigo aprendiendo en mi trabajo es una Sí. maravilla, sí. Tenemos que hacer algo en Barcelona, Elena. Tenemos que montar un Y, congreso o algo con profesionales y con consultantes, porque sería muy bonito. pues Bueno, sí, un placer tenerte aquí. igualmente, estoy encantada de haber podido mostrar, ayudar. Esto es lo que a mí me mueve, Sí, se te nota. visibilizar y ayudar. Sí, O sea, la codependencia puesta al servicio en positivo. sí, Sí, a la genial. vez a la vez de que me cuido mucho también. Lo sé. Está Mm. muy bien eso, sí. Bueno, Bueno, un abrazo enorme y nos mil vemos en otra. gracias. A ti. Otro abrazo para ti.